Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, saviryam karavavahe, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a compartir sobre mantras y las deidades. Recordamos que en días atrás estuvimos hablando sobre la teoría del mantra y del japa, de que los mantras son energía mística o energía divina encapsulada en estructura de sonido. Es decir, el sonido mismo es manifestación divina. Y hablábamos cómo toda la creación surge a partir de una vibración de sonido que es el Om, la vibración primordial, que también se encuentra en referencias, digamos, en otras corrientes religiosas como el cristianismo, donde se habla que primero fue el verbo se hizo carne. Es decir, toda la creación es manifestación divina que cobra forma a partir de unas vibraciones fundamentales. La vibración fundamental es el Om, pero también hay otras, digamos, que son eco de esta vibración primordial y que permiten darle como forma y existencia material a toda la creación. Decíamos que hay muchos experimentos en donde se demuestra cómo las ondas de sonido, especialmente forman unos fractales si ponemos bajo la influencia de esas ondas de sonido unos platos con arena. Y observamos también estas formas geométricas pues, en toda la naturaleza, por ejemplo en los copos de nieve, y realmente se considera que toda la naturaleza y el universo es como un gran fractal. Y estas formas son producto justamente de esa vibración primordial del Om. De hecho, dentro de la explicación sobre las deidades, que vamos a ver ahorita, como Sarasvati con su vina, que es el instrumento que tiene en sus manos, dice que toda la creación se forma a partir de ella tocar la vina. Es como una de las explicaciones que se dan. Pero esto es para darnos a entender que toda la creación es manifestación divina a partir pues, de las estructuras de sonido. Y de allí ya empezamos a advertir cuál es el poder de los mantras, ¿no? Realmente cuando nosotros evocamos los mantras no estamos solamente, como decimos nosotros comúnmente, tatareando una canción o entonando una melodía ahí para entretenernos, sino que realmente estamos conectando con Dios mismo. Explicábamos que el mantra es Dios mismo, que el mantra es el nombre de Dios y que el nombre de Dios es Dios mismo, ¿cierto? Y eso se puede entender pues de muchas maneras. Una, como lo acabamos de decir, en relación a cómo el sonido es la manifestación de Dios, pero también cómo todo es Dios, incluyendo los nombres, ¿cierto? Cuando decimos todo es Dios, no es solamente la naturaleza, que igual todos la vemos muy linda, pero en realidad cuando decimos todo es que nada escapa de allí. Entonces vamos a ir como pasando por cada deidad, explicando más o menos cuál es su simbología y su mantra asociado, teniendo en cuenta que cuando nosotros evocamos el mantra de una deidad, lo que explican los yogis es que esta vibración particular forma esa figura de la deidad con todas sus cualidades y esa energía pues, se despierta en nosotros. Porque también es importante tener en cuenta que todas estas energías divinas
no son ajenas a nosotros. Vemos que hay diversas maneras de ver a las deidades. Yo fundamentalmente enfatizo en dos, que igual ambas son muy importantes. Una es considerar que están en planos celestiales, como es una visión pues muy común, muy de nuestra herencia cristiana, de que Dios está por allá en un plano, observándonos, vigilándonos, haciéndonos favores, etc. Y esta es una manera de entender las deidades, a quienes les rogamos, les pedimos su auxilio, les pedimos su luz para nuestras vidas. Y otra manera de entenderlas es como potencialidades de nuestro ser. O sea, estas energías hacen parte de nosotros. Y cuando nosotros evocamos a estas deidades y sus mantras, despertamos en nosotros toda esa energía, ese Shakti que llamamos. Entonces hablábamos en ese momento, en el satsang último sobre mantras, de que hay mantras saguna y nirguna, es decir, mantras con forma y mantras sin forma. Los mantras con formas están asociados a las diversas deidades y los mantras sin formas son más abstractos. La mayoría de nosotros conectamos más fácil con los mantras con forma, con deidad, sobre todo porque nuestra mente es muy de símbolos, de formas, y muy del padre, la madre. Entonces escuchamos todo el tiempo de que cuando hablamos de energía masculina y energía femenina de Dios, es el padre y la madre, porque en nuestro subconsciente pues esas dos figuras son pues muy importantes. Pero también están los mantras nirguna, que son sin formas, como el Om y el Soham. Y dicen los yogis que esas son pues como maneras también de conectar, pero que son más difíciles. Eso es más como para yogis de tipo ñanis o vedantines, que sabemos que es un camino ya muy avanzado del yoga, donde no están como tan influenciados o tan, digamos que el yogi busca trascender los nombres y las formas, y por eso también están estos otros mantras sin forma. Pero el día de hoy vamos a enfatizar en los mantras con forma o saguna. El primero que vamos a tocar es Ganesha, por varias razones. Se dice que es una de las deidades más adoradas dentro del hinduismo, y es la deidad que invocamos, como se han dado cuenta, siempre que iniciamos un satsang o una puja, siempre que se inicia una práctica espiritual, la primera invocación, además del 3 veces Om, es luego a Ganesha. Por ejemplo, el Dhyanas Lokas, el Gajananam, siempre empieza, Gajananam es uno de los nombres de Ganesha. O si no, invocamos el Om Gam Ganapataye Namaha, luego el Guru, luego Sarasvati. Y es porque buscamos que esta energía de Ganesha, que representa la remoción de los obstáculos, tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual, y también representa la protección, justamente nos conceda su gracia para que en nuestra práctica espiritual todos los obstáculos sean removidos y también tengamos esa protección, porque digamos que en estas prácticas espirituales podemos despertar pues energías muy potentes que a veces no vamos a ser capaces de controlar. Entonces buscamos ambas, remoción de obstáculo y protección. Y la razón, pues hay una historia obviamente de por qué Ganesha tiene cabeza de elefante. En algún momento Ganesha debe, como digámoslo así, darle una razón a su madre, pero Shiva no quiere que él ingrese al cuarto porque ella está durmiendo. Y ante la desobediencia pues, de Ganesha, Shiva le corta la cabeza, luego su esposa se enoja con él y le ordena a Shiva pues, que le recupere a su hijo y le devuelva su cabeza. Manda a unos ministros al bosque en busca del primer ser que encuentren pues, para ponerle una cabeza a Ganesha, porque él era un niño pues, con una cabeza normal, de humano. Pero entonces, bueno, se los estoy contando pues muy rápidamente. Y entonces los ministros encuentran un elefante y le traen pues, la cabeza del niño. Pero también el punto de por qué el elefante es porque sabemos que los elefantes siempre andan en manada,
primero que todo no dejan a ninguno de sus miembros atrás, o sea, son supremamente protectores. Y por otro lado, ellos van por la selva de una manera muy sádvica, pues tumbando lo que se les atraviese en el camino, pues que quieren seguir, ¿no? Entonces es muy representativo pues el tema del elefante, es una energía muy linda porque son protectores y remueven obstáculos literalmente. Entonces Ganesha, como vemos, tiene una forma muy redondita, muy gordita, y es muy lindo porque se dice que él representa el Om. De hecho, si ustedes lo detallan, tiene casi que en su cuerpo la forma del Om, ¿no? Su forma redondita, la línea que sale a un lado es como su trompa, bueno, es muy lindo, y es porque el Om es el todo. Y de hecho explican que su panza pues redondita representa que toda la creación está contenida en él. Entonces es pues como una simbología muy linda. También contábamos esta semana estudiando el Bhagavad Gita que si ustedes detallan todas las murtis o formas de Ganesha tienen un colmillo roto y el otro no. Y explicábamos cómo fue dentro de la escritura del Mahabharata y la Bhagavad Gita que Vyasa le pidió que no parara de escribir hasta terminar, y como se le rompió su pluma, rompió su colmillo y siguió. Su mantra dice: el Om es el sonido original más poderoso. Forma parte de todos los mantras. Digamos que aquí hay varios mantras, pues el más común es el Om Gam Ganapataye Namaha, ¿cierto? También está el Om Sri Maha Ganapataye Namaha, que es Om, Señor, gran protector, nos postramos ante ti. Entonces, dice que es el que elimina los obstáculos, pero también otorga el éxito. Porque justamente ese es el propósito, de no tener obstáculos y recibir protección, porque estamos tras una meta, ¿no? En el proceso espiritual. Y entonces esta energía de Ganesha nos va a garantizar pues el logro de este éxito. El mantra vamos a repetirlo 3 veces juntos. Vamos a repetir el Om Gam Ganapataye Namaha y vas a visualizar en tu mente y en tu corazón a Ganesha. Si no, en el momento no lo identificas, yo les había mandado unas imágenes al grupo para que lo tuvieran presente, y si no, él mantiene aquí en toda la mitad con el pañuelo rojo. También lo pueden mirar en cualquier momento. Entonces vamos a repetir 3 veces Om Gam Ganapataye Namaha con toda la conciencia, invocando la energía protectora y de remoción de obstáculos de Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la Trimurti como forma masculina. Normalmente el orden que se usa es Brahma, Vishnu, Shiva, como en el canto, aunque yo ahí me troqué a veces un poco, pero es Brahma la energía creadora, no es Brahman. Hay que saber distinguir estos dos nombres. Brahma es Dios creador, Brahman es el absoluto que incluye a todas las deidades en uno solo. Brahman significa absoluto. Brahma es la energía creadora. Se dice que él salió del ombligo de Vishnu en una flor de loto, y Vishnu le encomendó la tarea de la creación. Este se representa con 3 cabezas que miran hacia todas las direcciones, significando que es omnisciente, o sea que conoce todo, y es omnipresente. Su consorte es Sarasvati. Sarasvati también tiene ese poder de la creación. Como les decía, la vina, o el instrumento que ella tiene en sus manos, los sonidos de la vina son los sonidos primordiales de la creación, desde el Om hasta todo el idioma sánscrito. Todo el idioma sánscrito está compuesto por 50 sílabas que se consideran son las vibraciones
que sostienen toda la creación. Y cada una de estas sílabas de los mantras, por ejemplo el Om, Gam, Ganapataye, Namaha, cada una de estas sílabas hace parte de esas 50 sílabas primordiales del sánscrito. Entonces Shiva Brahma, sabemos que es la energía creadora, es como una manifestación de la voluntad del Dios absoluto, que en la mitología pues hindú realmente Vishnu es quien representa ese absoluto. Vishnu y Brahma pues son como lo mismo, aunque luego vamos a ver cómo Vishnu es la energía sostenedora. Sobre Brahma no encontré pues como un mantra en específico, pero podemos repetir 3 veces el mantra Om, que sabemos que igual es la energía primordial de la creación. Inhalamos. También explican que Brahma fue el primero que enseñó los Yoga Sutras a los primeros humanos, a los munis. Pero este conocimiento se perdió, pasó lo que nos advierte Krishna en la Bhagavad Gita, que no se debía perder. Ese conocimiento se perdió y luego fue rescatado por Patanjali. De hecho, cuentan que Patanjali es una encarnación de Adishesha, y Adishesha, si ustedes de pronto han consultado un poco las imágenes de las deidades, aparece Vishnu acostado sobre una serpiente. Normalmente la ponen como de 7 cabezas, pero explican que realmente es de 1000 cabezas, lo que significa que son infinitas, pero es una serpiente sobre la cual Vishnu está recostado, y esa serpiente pues representa como el universo, toda la creación. Y el Shakti, sobre todo, el poder de Dios. Y cuentan que Patanjali es una encarnación de Adishesha. De hecho, dicen que él tenía la mitad de su cuerpo humano y la otra mitad de serpiente. Y que mientras él enseñó el Patanjali, los Yoga Sutras, quienes estaban recibiendo la enseñanza no lo podían mirar, porque si lo miraban, inmediatamente quedaban calcinados, consumidos por el fuego. Y hubo un gurú, uno de los gurús es el gurú de Shankaracharya, que se llama Gaudapada, y este fue uno de los que lo miró y terminó consumido pues por el fuego de Adishesha. Entonces se los cuento es porque cuenta pues la historia de que fue Brahma quien primero enseñó los Yoga Sutras. Ese conocimiento se perdió y luego fue rescatado por Patanjali. Ahora vamos a conectar con Shiva. Shiva es la deidad, vamos primero mejor con Vishnu, para ir en el orden de creación, soporte de la creación y luego destrucción con Shiva. Vishnu es la energía sostenedora o conservadora del universo. Se dice que toda la existencia es el cuerpo de Shiva, así como mencionábamos que está contenido en Ganesha. Estudiando esto, yo encuentro que finalmente todas las deidades comparten muchas cualidades, y justamente es para decirnos que solo hay un absoluto, y que todas estas formas es más como para que, de acuerdo a la mentalidad del practicante, podamos conectar con una de estas deidades, pero llegar a la misma meta, ¿no? Entonces dice que Vishnu es el sostenedor, de que todo el universo es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Vishnu, que recordemos también Krishna es una encarnación de Vishnu, y Krishna en la Bhagavad Gita dice: yo sostengo esta existencia con un pedacito de mí, todos los seres habitan en mí, yo habito en todos los seres. Y es para decirnos pues que finalmente todo esto que somos es una manifestación de Vishnu y que nosotros somos el mismo. Entonces Vishnu es una deidad que tiene un color azul al igual que Krishna. El color azul representa el absoluto, la vastedad
que nosotros encontramos cuando, o sentimos cuando observamos el cielo, pero también el mar, como algo inmenso, que es como una representación de lo infinito, de aquello que no tiene límites, y que es la cualidad de Sat, o de existencia absoluta, también de conciencia absoluta y de dicha absoluta. Finalmente ese infinito es lo que es la esencia pues, de nuestro ser. También es representado con un loto en su mano, una concha, un mazo que es como un bastón grande, y el último es el Sudarshana Chakra. Hablábamos cuando contábamos sobre el Mahabharata, una de las historias paralelas que hay, porque es uno de esos libros donde hay historias dentro de las historias. Cuentan que hubo un guerrero que iba a ingresar a la batalla para el bando de los Kauravas, de los malos, y era el único guerrero que podía destruir a los Pandavas. Entonces, si él peleaba en esa guerra, estaban pues perdidos los Pandavas. Él estuvo en una peregrinación y llegó solamente para esa batalla. Entonces Krishna lo intercepta y le dice: tú no puedes luchar porque eres el único pues que puede destruir a los Pandavas, especialmente a Arjuna. Yo debo matarte. Y el guerrero le pide a Krishna que listo lo mate, pero que por lo menos lo deje ver la guerra. Y sucede que Krishna le corta la cabeza, pone su cabeza en una cima para que él pueda ver el campo de Kurukshetra y la guerra. Y al final de la guerra se acercan los Pandavas con Krishna a preguntarle qué fue lo que vio. Y él no empieza a decir: sí, mire, vi cómo Arjuna mataba a aquel otro, al de más allá, sino que él dijo: yo lo único que vi fue el Sudarshana Chakra de Vishnu matando a todos los guerreros. Y eso es simplemente para escuchar de que realmente allí, les contaba pues de que allí no es que hubiera una multiplicidad de seres en guerra, sino que aun cuando era una guerra, lo único que se manifestaba ahí era el poder de Dios en forma de guerra. Y el Sudarshana es como ese símbolo de la destrucción, especialmente en relación como con lo que se explica en el segundo capítulo de la Gita, de la aparente muerte, de que realmente para el yogi no es una muerte, sino que el cuerpo perece, pero el alma es inmortal. Entonces es como una destrucción de lo temporal, de lo mundano, para recordarnos que realmente somos algo más allá de esto que es carne y hueso, pues, que es temporal, que es limitado, etc. La concha, por su parte, que es como una caracola grande, de hecho acá hay una, aunque está rota, uno la sopla y ella genera un sonido boom, muy, muy lindo, y dicen que ese sonido es el Om, es la vibración primordial con la que Dios pues creó toda la existencia. El loto sabemos que representa también, por un lado, la pureza, pero también la posibilidad como de elevarse por encima de lo mundano, de aquello que nos limita, porque sabemos que el loto surge desde el pantano y sale a la superficie del agua en los lagos, pero él no se encuentra sucio por el pantano, está completamente impecable y representa como ese florecer, ¿no? Desde el barro, que es lo mundano, a través de la práctica espiritual hacia un estado pues, de pureza y de manifestación de lo divino. También el loto está asociado pues como con la mente pura, ¿no? Con la mente meditativa. Y el mazo o el bastón está asociado con el Shakti, o con el poder pues de manifestación de Dios. Vamos a evocar el mantra Om Namo Narayanaya, que es el mantra asociado a Vishnu, y es un mantra que Swami Vishnudevananda utilizaba en sus misiones de paz, por eso se llama el mantra por la paz, y también recomendaba escribirlo, y él los llevaban como a unas cuevas en los Himalayas para que la energía de estos mantras pues se esparciera por todo el mundo, llevando paz, armonía. Y es un mantra que podemos evocar pues también con esa intención de que haya paz en nuestros corazones y paz en el mundo. Vamos a cantar 3 veces Om Namo Narayanaya.
Inhala. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Ahora continuamos con Shiva, que es la tercera parte de esta Trimurti, que se considera la energía destructora, pero más que todo es transformadora. O sea, cuando hablamos de destruir, es de cambiar algo que no funciona hacia una transformación, ¿cierto? Pero también representa obviamente esa energía de la disolución, porque así como la existencia surge y se sostiene, cesa, y es también pues la idea de la impermanencia, ¿no? Y esta idea de la impermanencia asociada pues también a la práctica que los yogis recomiendan del desapego, porque el yogi busca conectar con aquello que es eterno y que nunca perece. Y por eso todo el tiempo las enseñanzas dicen que debes erradicar los deseos, el apego, la aversión, porque justamente, digamos que todo esto es por un ratico, digámoslo así, y a veces le damos como tanta solidez a ciertas cosas, experiencias, situaciones, objetos, que creemos que van a estar ahí para siempre, pero que en realidad van a perecer, y gran parte del sufrimiento es porque no reconocemos esa temporalidad, nos apegamos y luego eso se va y nos deja en aflicción. El yogi busca conectar con aquello que no, con aquella fuente de felicidad que nunca cesa y que es su Atman, y que es Ananda, dicha. Entonces, Shiva representa la energía transformadora y destructora de la existencia o de la divinidad como tal. Este es representado como un yogi en meditación. Se llama el yogi, pues, o la deidad del tercer ojo, o el ojo de la sabiduría, el ojo que nos da la visión de la unidad, pues, que llamamos en el yoga. Es considerado el Dios a través del cual el conocimiento del yoga se reveló a los sabios o a los yogis en meditación profunda, porque este conocimiento no se considera una elaboración de la mente humana, sino una revelación divina directamente desde Shiva. Se dice que el primero se lo transmitió a su esposa Parvati, y de allí a los primeros humanos, y de allí pues al resto de la humanidad hasta llegar a nosotros. Él se representa con un tridente, que con Nirma la veíamos. Shivananda le gusta interpretarlo como tres condiciones que nos van a permitir en nuestro proceso espiritual evolucionar pues de una forma, digamos, más contundente, porque es una manera de estructurar nuestra práctica espiritual. Si la dejamos ahí como en el aire, eso posiblemente no va a funcionar, vamos a sacar excusas, nos vamos a ir por los entretenimientos del mundo, pero cuando estructuramos nuestra práctica espiritual, sobre todo desde la conciencia de sus beneficios, pues vamos a tener una mayor determinación para practicar. Y estas tres condiciones decíamos que eran las resoluciones espirituales, la rutina diaria y el diario espiritual. También vemos que Shiva tiene tres líneas acá, que aplicamos los polvos en las puyas, y eso representa que la mente del aspirante también, o sea, cuando hablamos de Shiva estamos hablando de nosotros, y voy a comentar ahorita una anécdota de Swami Vishnu. Esas tres líneas representan que la mente del yogi, cuando alcanza su purificación, trasciende las tres gunas, o las tres cualidades de la naturaleza, que sabemos son tamas, rayas y sattva, que son como las condiciones que limitan la naturaleza, pero que el yogi inicialmente debe aferrarse a sattva, al cultivo de la práctica espiritual, la pureza, pero que ya cuando alcanza un estado pues de visión profunda, de conciencia suprema, trasciende también sattva, porque en la conciencia suprema o en la visión de lo absoluto ya no hay nombres, formas, ya no hay prácticas espirituales, ya no hay conocimiento teórico. Allí
ya no hay palabras para expresar pues a lo divino, sino que es el silencio. Y por eso en los chakras, decíamos en cierto momento que cada chakra tiene un mantra, un villamantra, y el Sahasrara chakra no tiene mantra. El último mantra es en el Ajna chakra, que es el Om. El Sahasrara ya no tiene mantra, y es porque el silencio es como ya esa trascendencia de los nombres y las formas. Entonces las tres líneas que se marcan en la frente del aspirante es para recordar que debe trascender esas tres cualidades de la naturaleza, pero inicialmente aferrarse a Sattva. Y la anécdota que quería contarles de Swami Vishnu es que alguna vez él se accidentó, se lo llevaron para el hospital estando en Canadá, y esto lo cuenta Swami Swarupananda de Bahamas. Dice que Swami Vishnu, estando en el hospital, pidió que lo llevaran pues al ashram porque se iba a inaugurar un profesorado esa noche, esa misma noche del accidente, y que cuando menos pensó estaban en el satsang y escucharon pues las sirenas de la ambulancia, y que Swami Vishnu en su convalecencia herido llegó al auditorio, dio la iniciación del profesorado, y en medio pues de la inauguración les preguntó quién es Shiva. Entonces algunos empezaron pues a contar que Shiva es el yogi del tercer ojo, que representa la energía destructora, todo lo demás. Y él volvió a preguntar, ¿quién es Shiva? Y su respuesta fue, tú eres Shiva, ¿cierto? Shiva eres tú. Y era como esa manera de reconocer que nosotros somos esa divinidad, que eso no está por allá lejos de nosotros, sino que es nuestro propio ser. Y cuando evocamos este mantra, entonces estamos evocando diversas cosas. Una, esa energía transformadora, esa energía, digamos, que también está asociada al guru, de llevarnos de la oscuridad hacia la luz. De hecho, el Trayambakam lo dice muy claramente. Es como, Señor, te canto alabanzas, tú que sostienes a todos los seres, concédenos, o digamos, líbranos de las ataduras y concédenos la iluminación y la inmortalidad. Entonces es como esa energía destructora de las ataduras y transformadora hacia la luz. Y el Om Namah Shivaya también, sílaba a sílaba, significa como me postro ante Shiva, o me postro ante Dios, que es tu propio ser, ¿cierto? Entonces vamos a cantar Om Namah Shivaya 3 veces, evocando a la energía de Shiva. Shiva también se representa como el Shiva Lingam, que es este símbolo que está en la parte de atrás, de color negro. Es un símbolo más abstracto que representa la conciencia absoluta y sobre todo la manifestación de la energía Kundalini. Cuando ella asciende a través de la práctica espiritual, se unifica con la energía de la Shakti o de la Madre Divina, y ahí es cuando se da el despertar de la conciencia suprema. Entonces el Shiva Lingam representa la conciencia suprema y es pues también muy adorada por los yogis. Vamos a cantar el Om Namah Shivaya, visualizando a la deidad de Shiva y pidiéndole que su energía transformadora nos impregne para que nuestra práctica espiritual tenga sus frutos. Inhala. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ahora vamos a pasar a la Trimurti femenina de Durga, Lakshmi y Sarasvati. Durga es la que está aquí en el centro del altar, que es también la que preside este ashram, la Vanadurga. Es una deidad que se manifiesta de distintas maneras. Una es, por ejemplo, Vanadurga, la protectora del bosque, y otra es Kali, digamos que una manifestación muy feroz que tiene muchas armas en sus brazos, que representa el poder de destrucción de todos los demonios internos. Esos demonios internos por lo general son las emociones negativas, los celos, la envidia, el orgullo,
La principal pues es el egoísmo, basada en la ignorancia. Entonces, de hecho en el Navaratri, que es una novena que se hace a la Madre Divina en sus 3 manifestaciones, se empieza por Durga, para que nos permita matar esos demonios internos, que son a su vez los obstáculos que tenemos que remover. Y el león que la circunda representa el dominio sobre, digamos, nuestra naturaleza, lo llaman como la naturaleza baja del ser humano, que tiene que ver más que todo con la conquista como de nuestros instintos, pero también de nuestras tendencias, digamos, hacia la violencia, hacia la lujuria, ¿cierto? Como esos comportamientos que nosotros llamamos demasiado animales, pero no porque los animales, cuando en los animales se manifiesta eso, esa es su naturaleza. O sea, los yogis tienen claro de que la naturaleza del tigre, o sea, no es, por mucho que tú quieras darle un abrazo al tigre, él va a cumplir su naturaleza, que es devorarte, ¿cierto? Y, y bien o mal, ese es su sattva, ¿no? Esa es su naturaleza, digamos, sí, lo que llamamos el dharma, se cumple su dharma allí. Pero en nosotros, sabemos que nosotros podemos, digamos, aspirar a estados de pureza, a estados, digamos, de bondad, a estados donde podemos darle fuerza o manifestación a lo supremo, a las virtudes, y justamente esa animalidad, yo lo pongo entre comillas, pero es más como esa ignorancia o ese sesgo, ¿no?, que a veces tenemos en nuestro corazón, que nos lleva a actuar de forma negativa y sobre todo dañando a los demás. Este león representa la conquista pues de la Madre Divina sobre estas fuerzas, y por eso pues con el uso de todas sus armas. Vamos a cantar el Om Dum Durgayai Namaha, visualizando a la Madre en forma de Durga y pidiéndole que nos permita matar nuestros demonios internos y conquistar nuestros bajos deseos. Inhalamos. Om Dum Durgayai Namaha. Om Dum Durgayai Namaha. Om Dum Durgayai Namaha. Luego seguimos con Lakshmi, que es la deidad de la fortuna. Se encuentra a este lado y allá del templo. Siempre se representa con monedas porque representa la abundancia, y obviamente desde un punto de vista muy convencional es como a la madre a la que le rezamos para que nos conceda riqueza material, o al menos dentro de la estructura más del yoga que nos permita cumplir con artha, ¿no?, que es como la base del sustento, de cumplir como con las necesidades básicas que todos necesitamos. Pero desde un punto de vista espiritual representa más la abundancia de las virtudes. Entonces los yogis evocamos a Lakshmi más que todo para que nos conceda su gracia a través del desarrollo de virtudes, de la paciencia, de la disciplina, ¿cierto? Del amor también, de la compasión. Ella por lo general tiene 2 manos en esta manera. Una es con monedas, concediendo pues esa abundancia, y la otra representa, estaba leyendo ayer, la superación del miedo, ¿cierto? Quizá como el principal obstáculo que ya mencionábamos en el camino espiritual, el miedo, especialmente el miedo a la muerte, pero en general el miedo como algo que nos impide justamente con más determinación, digamos, abordar nuestra práctica espiritual para desarrollar pues esa abundancia de virtudes. Y lo que los yogis decimos es que de hecho eso está en la Bhagavad Gita, en este camino ningún esfuerzo se pierde. O sea, si tú tienes dudas sobre si profundizar en el camino espiritual o seguir haciendo pues como una vida más convencional, etcétera, siempre ten en cuenta que cualquier cosa que hagas en el camino espiritual va a ser más fructífero que cualquier negocio que montes, que cualquier otra cosa pues que busques.
Y justamente siento que Lakshmi representa eso también, como poder superar esas dudas, ¿no? Para darle prioridad a esa abundancia espiritual que buscamos todos, que es la riqueza más grande, ¿no? Saber que somos esa divinidad y que nada puede limitarnos. Y lo que pasa con lo que buscamos en el mundo es que cada vez nos limita más, ¿cierto? Porque si yo hago riqueza, pues tengo que cuidarla. Si yo tengo, qué sé yo, pues un montón de cosas, lo que sea, que usted busque, siempre va a tener que protegerlo, cuidarlo y eso de cualquier manera se va a ir en algún momento. Mientras que la riqueza espiritual no, siempre te va a acompañar ahí, incluso en esta, en otras vidas, hasta que te liberes. Ella es la consorte de Vishnu y vamos a cantar el Om Sri Mahalakshmi Namaha, evocando esta imagen de Lakshmi y pidiéndole que nos conceda la abundancia espiritual como virtudes. Inhala. Om Sri Mahalakshmi Namaha. Om Sri Mahalakshmi Namaha. Om Sri Mahalakshmi Namaha. Finalmente llegamos a Sarasvati, es esta deidad que está acá. Es demasiado hermosa, desde el color de su vestido blanco, significa la luz del conocimiento. Porque esta es el conocimiento que nos lleva pues a la iluminación, por eso la palabra luz. Y es la deidad que en el Navaratri se evoca al final del Navaratri, justamente porque es la diosa que nos concede el conocimiento del yoga, el conocimiento que, digamos, que estudiamos desde los Upanishads, la Bhagavad Gita, ¿cierto? Es como, digamos, la madre del Jnana Yoga, si se quiere. Y por eso en una de sus manos sostiene una escritura, como la que preside el conocimiento divino, y por eso también en todos los satsang, al iniciar la clase de yoga, dentro del Dhyanas Lokas, siempre se evoca a Sarasvati, porque todas estas prácticas yógicas son una transmisión del conocimiento, ¿no? Y yo como alumno pues lo recibo y pedimos a esta madre que nos permita asimilar este conocimiento. También tiene la vina, que como mencionaba, por un lado representa a la madre que, digamos, preside las artes, desde la poesía, la música, o sea, todo tipo de artes. Es la madre que es adorada pues por todos los artistas. Y como les mencionaba ahorita, con la vina también se evoca en los sonidos primordiales de la creación, ¿cierto? Y especialmente que el sánscrito es como la decodificación, también que los yogis recibieron por revelación. Eso no fue invención pues de alguien que se le ocurrió esa idea, sino que recibieron estas vibraciones y que resultaron estructuradas en el idioma del sánscrito. Y por eso decíamos que el sánscrito no se usa pues para conversaciones mundanas ni contar chistes. De hecho, el idioma como tal no se presta para eso. No hay una palabra para describir micrófono, pues esas palabras no existen. Todas las palabras del sánscrito hacen alusión a cualidades de lo divino. Y ella suele estar acompañada de un ganso. Aquí hay patos, hay un pavo real, pero por lo general ella está acompañada de un ganso, que se dice que el ganso tiene la habilidad, digamos que hay un cuenco lleno de agua y leche mezclada. Dicen que el ganso tiene la capacidad de separar la leche del agua y beber solo la leche y dejar allí el agua. Y es como el símbolo de la discriminación, ¿cierto? De diferenciar entre lo real y lo irreal, desde la visión yógica, entre lo mundano, lo divino,
lo limitado, lo ilimitado, aquello que genera apego y sufrimiento, aquello que me lleva a la liberación, ¿cierto? La capacidad de discernir y de distinguir qué es lo mejor para mí, como decía Arjuna a Krishna, es como dame ese poder de discernir entre lo que es lo mejor para mí, para poder, digamos, evolucionar en este proceso espiritual, que es lo mismo a decir dejar de sufrir, o sea, en términos prácticos. Porque a veces uno lo ve como algo por allá muy elevado, pero en términos prácticos es dejar de sufrir y ser feliz. Entonces también es la madre de la meditación, tiene un yapamala en su mano, que es también como la práctica espiritual quizá más importante del yoga, es la meditación, porque dicen los yogis que es en la meditación en que uno alcanza la iluminación. Vamos a repetir Om Aim Sarasvatiye Namaha, visualizando a la Madre Sarasvati y pidiéndole que nos conceda el conocimiento, la sabiduría, que nos conceda la discriminación entre lo real y lo irreal y nos lleve a la liberación del sufrimiento y alcanzar la felicidad eterna. Inhala. Om Aim Sarasvatiye Namaha. Om Aim Sarasvatiye Namaha. Om Aim Sarasvatiye Namaha. Muy bien, vamos a ir concluyendo haciendo alusión a Rama, a Krishna, a Rama y a Hanuman. Primero a Krishna, ya con la Bhagavad Gita creo que nos sentimos muy familiarizados con él. Es la deidad, se considera que es la encarnación suprema de Vishnu, también es azul como Vishnu, pero se dice que él era oscuro, como de piel negra, digámoslo así. Y esta oscuridad representa aquel que es difícil de conocer por la mente humana. Es como, yo creo que es lo que simboliza también la Bhagavad Gita, el caso de Arjuna, como él desde un inicio realmente no reconoce la divinidad de Krishna. De hecho, hay un verso en el que Arjuna, después de que Krishna le revela como todo su conocimiento, le dice, perdóname si alguna vez durante nuestra vida te traté solo como a un amigo, si te insulté mientras jugábamos. Entonces era como que durante toda la vida, aunque sabían que Krishna era un ser especial, sabio, con cosas pues muy elevadas, distintas a los demás que lo acompañaban, no se la habían pillado de que él era Dios mismo, pues, y apenas en la enseñanza de la Gita, Arjuna lo reconoce. Él siempre es representado con una flauta, está aquí a este lado del templo, también en Rasa Lila, es el cuadro grande de Rasa Lila. La flauta decíamos que representa a nosotros, ¿no? Porque una flauta es vacía por dentro y es la enseñanza de que nosotros debemos vaciar nuestro ego, nuestras pretensiones, nuestros prejuicios, el creer que soy yo el que le digo a Dios cómo son las cosas, como decía Nirmala estos días, vaciarte de todas tus pretensiones, que fue lo que tuvo que hacer Arjuna para poder comprender la enseñanza, rendirse a los pies a la voluntad de Dios y dejar que sea Él quien nos enseñe y quien toque con nosotros las mejores melodías. Krishna representa el amor divino y una de sus historias más lindas es el Rasa Lila, o el momento en el que Krishna, digamos que las gopis, que eran todas sus devotas, querían todas tenerlo a él para ellas solas, y lo que hace Krishna es multiplicarse y cada una tuvo a Krishna, ¿no? Y era más que todo como que, como decimos nosotros, para todos hay, ¿cierto? Como que Dios no es alguien que excluye a nadie y que si tú simplemente tienes devoción, Él se va a manifestar pues a ti y a todos, pues eso no. Y también es como un símbolo de la omnipresencia, de que realmente Dios está en todas partes y en todos los corazones.
Entonces vamos y con Rama para que cantemos luego el Maha Mantra que tiene los dos mantras, Hare Krishna, Hare Rama. Rama es otra encarnación muy importante. Su historia se encuentra en el Ramayana de Valmiki y es la representación, porque ayer por ejemplo hablaba con Vivi un poco sobre cómo esas dos visiones del yoga como renuncia, deja todo, abandona todo, cómo hacemos los que no aspiramos a la renuncia. Entonces yo le decía que también está el camino de la persona que llaman de familia, que es simplemente la persona que sigue su vida pues normal, sin necesidad de dejar todo, pero que impregna su vida con la espiritualidad y tiene esposa, hijos, casa propia, bueno, todas las aspiraciones normales de una persona, artha, kama, dharma, idealmente moksha, pero que los monjes renunciantes aspiran solo a moksha, no a tener dinero, placer, su vocación ya la tienen clara de que es el camino espiritual. Pero en el caso de nosotros, que como decimos, pues personas más normales, la vida de familia es representada mucho por Rama. Rama tenía a su esposa, su hijo, se decía que era el mejor esposo, el mejor padre, el mejor amigo. ¿Cierto? Es como esa representación de que nosotros también a través de una vida convencional podemos ser espirituales y alcanzar a Dios. En el Ramayana pues se cuenta una historia muy larga, pero en resumen, se centra más que todo en que un demonio secuestra a Sita, que es la esposa de Rama. Hanuman, que es su servidor, ayuda como en este proceso de rescatarla. Y es como la conquista, pues sobre, digamos que Sita representa como la devoción o el amor divino, que es raptada por el demonio, que son nuestros demonios internos que nos impiden, digamos, como ver a Dios, porque vivimos entretenidos haciendo negocios, bueno, buscando cosas mundanas. Ese es como el rapto. Y luego a través del karma yoga que representa a Hanuman, nuestro corazón se libera y recuperamos ese amor pues divino. Y el caso pues de Hanuman es muy hermoso porque es karma yoga puro, pues es servicio a Dios de manera incondicional. De hecho, cuando Hanuman, que es el dios mono, se representa pues con su corazón abierto y ahí está Rama y Sita, como que es ese amor pues profundo hacia Dios, a servir a Dios. Y cuenta la historia que él por una maldición pierde la memoria y no sabe quién es. Nos contaba un poco Juan cuando lo representó y que él le decía a Rama que cuando yo no recuerdo quién soy tu servidor, pero cuando recuerdo quién soy tú mismo, ¿cierto? Y es justamente esa idea de que nosotros cuando estamos bajo el velo de la ignorancia, como la mayoría de nosotros lo estamos, de ver la separación, la multiplicidad, yo otros, yo mundo, cuando no sé quién soy en esencia y creo que soy este individuo, soy el servidor de Dios a través del karma yoga. Pero cuando recuerdo quién soy, aunque sigo haciendo karma yoga, soy Dios mismo. Recuerdo que no estoy separado, pues, y que aquí no hay una multiplicidad de seres, sino que hay uno solo, ¿cierto? Entonces vamos a cantar el Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Rama, evocando estas dos encarnaciones de Dios, pidiéndoles pues que nos permitan abrir nuestro corazón hacia el amor divino, vaciar nuestro ego y despertar pues como la conexión con nuestra esencia. Cantamos el Maha Mantra. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Por último, quiero decir que en el yoga se habla de moksha mantras o mantras que te llevan a la iluminación. Todos estos mantras que hemos mencionado el día de hoy son moksha mantras. Cuando tú los recitas, normalmente los yogis elegimos un mantra personal, por lo general asociado a una deidad, si no meditamos en el mantra Om, pero todos estos mantras tienen el poder de purificar profundamente nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón y llevarnos a la iluminación si los recitamos con fe. Entonces, como si se motivan como a seguir profundizando, a estudiar un poco sobre las cualidades de estas deidades, que hay muchas pues que no mencioné, muchas de estas cualidades, y con la que más conectes, empezar a recitar este mantra y utilizarlo durante toda la vida, idealmente en tu meditación, y en algún momento quizá recibir iniciación, ¿no?, en una tradición de estos mantras como se hace en la organización Shivananda, porque son mantras también que se transmiten de maestro a discípulo, y se dice que cuando uno recibe el mantra pues, de un maestro que fue iniciado por otro maestro, o sea, es el mismo linaje de gurús. Yo lo recibí de Kanti Devi, que lo recibió de Swami Vishnu, que lo recibió de Shivananda, que lo recibió de sus gurús, etc. Entonces uno recibe el Shakti o el poder que estos mantras tienen, pero también como ese soporte de ese linaje, y entonces tu meditación se hace más profunda y el poder como de evolucionar en este camino también se hace más fuerte. Vamos a terminar aquí cantando 3 veces el mantra Om, el Trayambakam, que es otro moksha mantra, y vamos a cantarlo con la intención de que podamos superar todos los obstáculos, cada uno de nosotros. Vamos a cantarlo por nosotros mismos, superar los obstáculos espirituales, pedirle a la divinidad que nos ilumine en el camino y que nos conceda pues la liberación última, el moksha. Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmukshayamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmukshayamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva vandhanam mrityurmukshayamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Un bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Sri Guru Vishnu Maharaj Ki Jai. Adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora a ti. Om